El día que las sirenas enmudecieron sobre Teresina, el aire mismo pareció alejarse de la memoria, como si el sonido aún pudiera quemarse. 8 años de guerra habían descolorido el cielo, dejando solo un resplandor bronceado deslustrado que se posaba sobre las ruinas, como un crepúsculo eterno. En los cascarones agrietados de los edificios, el viento se filtraba a través de las ventanas rotas y susurraba con cadencias que antaño pertenecían a niños corriendo a la escuela, vendedores ambulantes cantando promesas picantes, amantes llamándose por sus nombres en balcones pintados del verde suave del viejo optimismo. Ahora los balcones eran costillas dentadas y las voces habían desaparecido, y la ciudad esperaba, medio dormida, medio asustada, a descubrir en qué clase de fantasma estaba destinada a convertirse. Theo Costa cruzó las retorcidas puertas de hierro de lo que había sido el jardín botánico, Benjamin Constant, y sintió cada ausencia a la vez. Antes de las bombas, el jardín se extendía por 3 manzanas de la ciudad, una jungla disciplinada, un delirio de aroma y humedad cuidadosamente seleccionado. Recordó cómo, de niño, se agolpaba en el ala de orquídeas solo para ver un enjambre de mariposas, cola de golondrina, girar en el aire, con las alas iluminadas como vidrieras que captaban la repentina luz del sol. Recordó a la antigua curadora, doña Lucinda, insistiendo en que cada planta contaba una historia, hablara o no una lengua humana. Ella le había puesto una semilla del tamaño de una lágrima en la palma de la mano cuando tenía 9 años, diciéndole únicamente: «Escribe algo con esto». La había conservado años después a través de evacuaciones, cartillas de racionamiento y la silenciosa devoración de todo lo que antes parecía obvio. Ahora se agazapó en el centro del invernadero abovedado, con los cristales cubiertos de telarañas y ennegrecidos desde hacía tiempo, y se puso a trabajar. A su alrededor, donde los senderos bien cuidados se bifurcaban en prados musgosos, había cavado zanjas estrechas en arcos cuidadosos y deliberados, cada surco disimulado bajo una capa de polvo y mampostería dispersa. La tierra estaba hambrienta. La sentía temblar al clavar la pala. Susurró los nombres en latín mientras plantaba: Hymenaea curvaril, Bertholletia excelsa, Cryptocoryne por Willis. Cada semilla era una vieja promesa, cada raíz un filamento de posibilidad que se negaba a abandonar. Regó con moderación de una lata abollada. Las gotas oscurecían la tierra como tinta fresca. La noche se desvaneció en el jardín sin ceremonia. Las linternas estaban prohibidas ahora. La luz atraía a los drones a los soldados atraían el tipo de silencio del que nadie regresaba. Pero los ojos de Theo habían aprendido las formas de la oscuridad. Reconoció la silueta que se deslizaba entre 2 columnas, donde las enredaderas fantasmales se aferraban como dedos esqueléticos. «Detente ahí», dijo en voz baja. La silueta se congeló. Luego un susurro: «Soy yo». Theo exhaló. Vera Méndez emergió, echándose hacia atrás, una capucha cosida con seda de paracaídas recuperada. Sus antebrazos estaban cubiertos de tatuajes, una cartografía de ríos extintos y manchados de ladrillo en polvo. Había estado rescatando placas de circuito del derrumbado edificio de ingeniería de la universidad toda la tarde. Aún le brillaba polvo de cobre en el pelo. «Otra patrulla irrumpió en la calle Zapucaya», informó. «Dicen que la brigada quiere arrasar todo el barrio oeste. Campo de entrenamiento para sus reclutas». Theo cerró los ojos. La brigada, ejecutivos locales convertidos en ocupantes, luego en autoproclamados gobiernos, había pasado el último año abriendo la ciudad a la fuerza para ver qué sangraba. Juraron lealtad a la superpotencia que más gritara esa semana, intercambiando chatarra y cuerpos de reclutas por balas. Ahora querían que el jardín, un páramo a sus ojos, fuera demolido para que los tanques pudieran practicar maniobras. Vera miró los surcos donde dormían las semillas. ¿Cuánto tardarán en ponerse verdes? 2, quizá 3 semanas, murmuró Theo. Si el suelo retiene la humedad, si el acuífero sigue activo, si...
dejó que el resto se evaporara. La esperanza era una tesis frágil. Las condiciones se citaban con cuidado. Se agachó, tocando la tierra con reverencia. Entonces no les damos 3 semanas. Al principio eran rumores, un botánico cavando trincheras bajo cristales rotos, un mecánico reconectando viejos empalmes del metro, un cartógrafo jubilado cosiendo mapas para forrar mantas. Se rumoreaba sobre una red que se extendía bajo las botas de la brigada, invisible, inexorable. La llamaban la Vena Verde, aunque nadie podía identificar a sus líderes ni trazar sus arterias. La brigada ahorcó a 3 adolescentes en la avenida Frei Serafín por esparcir paquetes de semillas como si fueran panfletos prohibidos. Los cuerpos se balancearon durante 2 días mientras el polvo se acumulaba en sus zapatos. Aún así, los rumores se multiplicaban como esporas. Teo conoció a Ana Duarte, antigua hidróloga, en la bodega de un restaurante cuyos pisos superiores habían sido destrozados por el fuego de misiles. Llevaba tubos de ensayo que rebosaban algas luminosas que, según ella, podían convertir el agua estancada de un embalse en potable con suficiente luz solar y fragmentos de vidrio. A la luz, vio cómo su mirada se deslizaba más allá de él, buscando salidas, buscando fugas en su recién adquirida coalición. La confianza era una especie extinta, pero ella estaba dispuesta a apostar por su resurrección. Marcaron el primer túnel al amanecer siguiente, destapando una alcantarilla 3 manzanas al sur del jardín. Los viejos conductos de aguas pluviales habían sobrevivido al bombardeo, el esqueleto de la ciudad se resistía. Dentro, Teo sintió el aire fresco y constante, como si entrara en el pulmón de una vasta criatura subterránea. Los murales, pintados décadas antes por activistas que exigían transporte público, aún brillaban bajo las filtraciones minerales, puños de los que brotaban enredaderas, corazones que se abrían para revelar semillas brillantes. Antes, los niños andaban en patineta por aquí. Ahora, Teo apartaba las telarañas de una inscripción: tus raíces son más fuertes que sus sirenas. Sonrió a pesar suyo. Los túneles se convertirían en arterias de resistencia, transportando agua, plántulas, mensajes. Vivirían donde la luz no podía llegar. La célula creció. Lucas, ex estudiante de geología, podía leer las vibraciones de las columnas de tanques distantes a través de las grietas del asfalto, Via, que había cantado en la ópera antes de que la metralla le arrebatara la mitad de la voz, ahora incrustaba instrucciones codificadas en fragmentos de melodía que se desplazaban por frecuencias de onda corta. No compartían nada superfluo. Los nombres se intercambiaban como semillas ancestrales, con moderación, con ceremonia, almacenados en lo profundo. Cada noche, cargaban sacos de tierra robada de las riberas y cubrían los arriates del invernadero, haciendo que los barriles de lluvia gotearan mientras los drones zumbaban en lo alto. Teo observaba cómo brotaba el primer brote, una ráfaga de clorofila que cortaba el polvo. Lo tocaba como el pulso de un recién nacido. La brigada podía controlar rifles y depósitos de raciones, pero allí había un arma calibrada para una paciencia más larga. Las raíces podían partir el hormigón con el tiempo. Sin embargo, el tiempo era precisamente lo que la brigada pretendía borrar. Una tarde húmeda, cuando la tormenta se cernía sobre las colinas del sur, un convoy de camiones semiblindados obstruía el bulevar que bordeaba el jardín. Los altavoces de la torre vociferaban edictos: todos los civiles debían evacuar en 48 horas, la entrada no autorizada, a partir de entonces, se castigaría con la ejecución sumaria. La pala de una excavadora brillaba negra como el aceite en la tormenta que se avecinaba. Teo y Vera observaban desde la destartalada estructura de una tienda departamental, con los maniquíes detrás de ellos, sin brazos, sin ojos, inclinándose como jurados ansiosos. Empezarán al amanecer, dijo Vera. Entonces habrá menos ojos. Teo trazó la silueta de la excavadora contra el horizonte opaco. Le recordó a un insecto depredador, pesado, paciente, blindado por la ignorancia. Tenemos una noche, dijo, para hacer hablar a la tierra. Bajo tierra, bajo la luz rancia de las lámparas de batería, la célula se reunió. Ana despegó un mapa cosido con tiras de sábanas, una vista aérea del jardín y las avenidas que lo bordeaban, con anotaciones sobre la profundidad del suelo, las líneas de drenaje y los huecos subterráneos donde los antiguos ramales del metro se habían derrumbado sin llenarse.
Lucas golpeó el mapa, leyendo las intersecciones donde la tierra era débil, donde la presión podía provocar la formación de un sumidero. No los detendremos con balas, dijo Ana. Los detendremos con lo que tenemos: gravedad, capilaridad, descomposición. Que la tierra se trague sus máquinas. Theo escuchaba con el corazón latiéndole con fuerza. El plan era audaz: nutrir la tierra hasta que traicionara al opresor. Regarían corredores específicos durante la noche, desviarían los depósitos de aguas grises hacia sustratos sedientos, desestabilizarían el pavimento para que, al avanzar las excavadoras, la tierra se deformara. Dia tarareaba una nota menor, casi imperceptible, mientras soldaba fragmentos de cobre en una maraña que detonaría botes de gel nutritivo, una repentina floración viscosa que se expandía 30 veces al contacto con el aire, lubricando las fisuras. Ya no podía cantar su antiguo repertorio, su voz se quebraba entre las notas que faltaban. Pero aquí, bajo tierra, encontraba armonías en los circuitos, cantatas en lenta liberación química. Vera distribuyó pequeñas bolsas de arpillera a cada miembro. Dentro, docenas de semillas color sangre seca. Redireccionen cualquier patrulla de la brigada, ordenó. Esparzan estas a su paso. Germinan en 48 horas, con raíces como alambre de púas. En el peor de los casos, enredan las orugas. En el mejor de los casos, le recuerdan a la ciudad a quien debe pertenecer la lealtad. Theo guardó la bolsa en el bolsillo. Las semillas habían sido hibridadas por un genetista que había desaparecido tras las purgas del invierno anterior. Estaban diseñadas para la agresión, raíces que secretaban ácidos suaves que rayaban las superficies de asfalto, tallos que se enroscaban alrededor de cualquier cosa erguida. Theo sintió un escalofrío de culpa. Doña Lucinda le había enseñado que las plantas eran historias de curación. Pero las historias también podían ser una advertencia. Incluso las especies más dóciles aprendieron a defenderse. El equipo se dispersó por los túneles. Theo se movió con un sigilo que jamás supo poseer, emergiendo en el estacionamiento detrás de la oficina de impuestos, desenroscando una boca de riego de mantenimiento y canalizando agua hacia tuberías flexibles que desaparecían bajo el nivel de la calle. Imaginó venas alimentando un corazón gigante. Arriba, los relámpagos silvanaban las nubes, y el olor a lluvia inminente agudizaba todos sus sentidos. Alrededor de la medianoche, regresó al jardín. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, lentas y solitarias, golpeando el cristal roto del techo. Se quedó de pie entre los macizos, con los brotes apretados temblando bajo la luz de la luna. En algún lugar más allá de los muros, retumbaban cañonazos, tal vez truenos, tal vez artillería. Las distinciones se difuminaban últimamente. «¿Estás hablando con ellos?». «No», dijo una voz. Theo se giró. Un niño de no más de 13 años, descalzo, junto a una columna caída, con los ojos brillantes y desafiantes. Sostenía un teléfono roto como un talismán. «Te he visto aquí. Todas las noches. Le susurras a las plántulas». Theo se encogió de hombros. «Quizás te escuchen». «¿Puedo ayudar?», preguntó el niño, con las palabras quebradizas por el miedo a la negativa. «Soy bueno en espacios pequeños. Las ratas me enseñaron». Sonrió sin humor. Theo lo observó, las costillas se marcaban a través de una camisa raída, la esfera barata del reloj atada al tobillo como una brújula secreta. La supervivencia había convertido a niños en voluntarios para tareas imposibles. «¿Cómo te llamas?». «Llámame Nilo», dijo. Theo asintió. «Muy bien, Nilo. Encuentra todas las canaletas rotas de esta cuadra y cúbrelas con hojas para que la lluvia inunde las líneas de tierra que cortamos». «¿Puedes hacerlo?». El niño saludó con fingida ceremonia. «Raíces más fuertes que sirenas», recitó, y corrió hacia el aguacero. Theo cerró los ojos y dejó que la lluvia le bautizara el rostro. A lo lejos, se alzaban las sirenas, drones que regresaban a la base, midiendo anomalías con desdén algorítmico, pero la lluvia golpeaba con más fuerza, y en esa percusión oyó tambores más antiguos que la guerra, más antiguos que la conquista, más antiguos que cualquier cielo que hubiera olvidado cómo florecer en azul. El amanecer se arrastraba por Teresina con una palidez reticente.
Teo se agazapó tras el tronco de una higuera derribada, observando cómo el convoy de la brigada se alineaba al borde del bulevar. La excavadora estaba al ralentí, con el escape desprendiendo volutas como incienso lúgubre. Soldados con uniformes de faena desiguales revisaban sus fusiles, con la risa contenida entre los dientes. El primer peldaño se tambaleó hacia adelante. El pavimento se agrietó, una fisura que irradiaba como la cicatriz de un rayo. Teo contuvo la respiración. La excavadora avanzó 1 metro más, y luego se desplomó, abruptamente, como si se arrodillara ante un monarca invisible. El hormigón crujió, se derrumbó, engullendo la mitad de la máquina en una mezcla de barro y tubería rota. Los soldados gritaron, retrocediendo a toda prisa. Otro camión se inclinó al licuarse el suelo bajo sus ruedas, los botes de gelatina enterrados se rompieron, expulsando una marea viscosa que se aferró a botas y neumáticos con voracidad depredadora. La voz de Vera crepitó en el auricular de Teo. Sol en el sector 3. Retírense de la ventana sur. Detonamos pronto para evitar daños colaterales. Teo le hizo una señal a Nilo, quien corrió por el perímetro esparciendo semillas carmesí como un sacerdote de bendiciones silenciosas. En el bulevar, el pánico fracturó la jerarquía de mando. Un capitán gritó órdenes que se disolvieron en el chirrido metálico de una farola al derrumbarse. Entonces, de repente, la calle quedó en silencio. La excavadora, semisumergida e inclinada, siseó al contacto del refrigerante con el agua subterránea. La brigada se retiró, arrastrando a los heridos, dejando que la máquina se ahogara. Por un largo instante, la ciudad exhaló. Sonaba como el crujido de las hojas, leve, casi tímido. Teo salió al claro, con el barro empapado en las botas. El jardín se alzaba intacto tras él, con las plántulas temblando al viento. Sintió una oleada de feroz ternura, como si a cada brote le hubieran salido dientes que él había jurado proteger. Ana emergió de una rejilla de alcantarilla con las gafas manchadas de baba. Primera escaramuza ganada, dijo incrédula. Primero, coincidió Teo. No último. Miró al horizonte, donde las nubes se dispersaban para revelar una franja de azul puro. Parecía frágil, como una hoja nueva se ve frágil segundos antes de que te des cuenta de que es más fuerte que el acero. Porque las hojas no se rinden a la gravedad, la dominan, girando hacia el sol una y otra vez, reescribiendo el ángulo de caída como ascenso. Teo pensó en la semilla de doña Lucinda en el bolsillo de su abrigo, sin plantar durante todos estos años. Una historia aún por contar. Comenzó a caminar hacia el invernadero, cada paso era una promesa. La tormenta que ahogó la excavadora todavía seguía avanzando hacia el oeste cuando la brigada regresó con antorchas. Llegaron 3 noches después en un silencio casi absoluto, protegidos del hedor de su propio acelerador de combustión, moviéndose como una columna de polillas ansiosas por encenderse. La luz de las antorchas ondulaba sobre las fachadas destrozadas, tiñéndolo todo del color de la carne cauterizada. Desde una azotea a 2 manzanas de distancia, Teo seguía su progreso con un telescopio improvisado, con la lente rota y el cañón encintado, mientras Vera le susurraba al oído la velocidad del viento y la humedad. Quizás lloviera de nuevo, pero no lo suficientemente pronto como para importar. El objetivo de la brigada ya no era solo el jardín, era la idea de que la tierra aún podía pertenecer a quienes se negaban a comprarla con sangre. Abajo, la cúpula del invernadero brillaba a la luz de la luna como una ánfora agrietada, cada fragmento de cristal era una nota en un acorde frágil. En el interior, las plántulas ya habían tejido un entramado verde tan denso que parecía generar su propio aliento. Las torres de algas translúcidas de Ana latían con una lenta luz turquesa, bombeando agua filtrada a cientos de bandejas en terrazas. El lugar ya no parecía una ruina, sino una herida en proceso de cicatrización, una costra que prometía piel. Quemarlo ahora sería una guerra psicológica, la gramática favorita de la brigada. Teo sintió una palma sobre su hombro. Lucas, embarrado y con los ojos hundidos, había salido corriendo de los túneles para dar la última lectura del temblor. 17 pares de botas, murmuró con voz quebrada. Ligeras, pero firmes. Y 2 plataformas, quizá carretas. Bidones de combustible, supuso Vera. Bajó el telémetro.
o tanques de defoliante. Han decidido que el suelo mismo es una traición. Los nudillos de Teo se pusieron blancos alrededor del telescopio. Entonces la Tierra responderá. Dio la señal de dispersión, un canto entrecortado que se desvaneció con el viento. A lo largo de la calle, las ventanas con contraventanas se sacudieron. Medio centenar de figuras silenciosas se deslizaban por los callejones, cargando sobre los hombros sacos de arpillera que parecían inofensivos hasta que se percibía el leve silbido de la respiración en su interior. Miles de tillancias jóvenes, plantas del aire criadas para absorber humo y escupir oxígeno multiplicado por 10. Teo había pasado meses cruzándolas con epífitas resistentes a la sequía hasta que sus tricomas brillaron como diminutas dagas de plata. Esta noche esas hojas beberían fuego. Vera se separó para flanquear a la brigada desde el este, con el fusil colgado pero el seguro puesto. La munición seguía racionada, reservando la fuerza letal para los últimos umbrales. Teo descendió por una escotilla de servicio y se adentró en los túneles donde zumbaba el olvidado sistema circulatorio de la ciudad. El aire olía a metal y micelio. Ana esperaba en la cámara de conexiones, con las mangas arremangadas, ajustando las válvulas que expulsarían un vapor verdoso hacia arriba por las rejillas de la acera cuando diera la orden. El vapor era una neblina microbiana, inofensiva para los pulmones, letal para la óptica de silicio. Una sola inhalación cegaría a los drones durante horas. Presión al 90%, informó sin levantar la vista. Dame un minuto más y también les quemo los visores de seguimiento de objetivos. Quizás solo tengamos 30 segundos, dijo Teo. Ya hay luces encendidas en la valla exterior. Ana se echó las gafas hacia atrás, con los ojos enrojecidos por el sueño. Entonces, reescribamos la física más rápido. En el bulevar, el sargento Borba de la brigada alzó la mano y la fila se detuvo. 10 soldados, 2 reclutas y un desertor, obligados a prestar servicio bajo la amenaza de la ejecución de su hermano. La máscara de gas de Borba ocultaba la sonrisa que se extendía por sus mejillas sin afeitar. Pronto estaría donde ningún ciudadano podría negar su dominio. El complejo botánico quedaría arrasado hasta convertirse en viable para las incursiones de blancos, y Borba, quien se había criado pateando cafetos en una parcela de subsistencia a las afueras de Picos, finalmente tendría el poder suficiente para matar cualquier planta verde sin disculparse. Hizo una señal para que avanzaran. 2 reclutas cargaron botes de agente P, un defoliante sin licencia, creado a partir de archivos de la época de Vietnam, en una carretilla y la llevaron hacia las puertas. Una fina neblina química brotaba de los sellos sueltos y se extendía por el pavimento como la halitosis de un dios moribundo. A 50 metros de distancia, justo más allá del resplandor de sus antorchas, una niña salió a la calle. No tenía más de 16 años, estaba descalza y llevaba el pelo recogido en una sola trenza. No llevaba nada más que una regadera de hojalata barata cuyas rosas pintadas se habían descascarillado hasta quedar en metal crudo. Borba se quedó paralizado, alzando el puño, los rifles se alzaron. Hasta un lado, gritó, los amplificadores de su máscara hacían que la orden sonara mecánica. La niña ladeó la cabeza como si estuviera analizando un idioma extranjero. Entonces hizo algo incomprensible, se arrodilló, desenroscó la tapa de la lata y vertió un hilo de agua sobre el asfalto agrietado. En ese instante, cada sombra a su alrededor pareció ondularse. La mirada de Borba se dirigió a los tejados. Demasiado tarde. Desde las ventanas superiores, los sacos se abrieron, liberando una cascada brillante de tillancia que reflejó la luz de las antorchas como metralla forjada con estrellas. Las plantas de aire giraron, ebrias de hambre, sus escamas ya absorbiendo partículas de la neblina química. En segundos, las antorchas se apagaron mientras el oxígeno se desvanecía en una vorágine exuberante. Antes de que Borba pudiera gritar, los respiraderos bajo la calle exhalaron una niebla jade. Las ópticas de los drones emitieron advertencias rojas, los sistemas de puntería dejaron de funcionar. Los soldados se quitaron las gafas averiadas solo para descubrir que el mundo se había convertido en una niebla tóxica. Entonces el suelo mismo se sacudió. Lucas había activado las bombas capilares a plena capacidad, inundando el subsuelo deshidratado con la escorrentía fluvial canalizada desde 4 kilómetros al norte.
El lastre, antes desmenuzado, se hinchó y luego se licuó, engullendo las ruedas del carro. Los bidones de defoliación se volcaron, salpicando toxina ámbar sobre botas cuyas suelas se disolvieron en segundos, fundiendo el cuero con la carne. Los gritos se mezclaban con el siseo de las antorchas neutralizadas. La niña, una mensajera huérfana conocida en la celda como Beija, retrocedió hasta una puerta y desapareció. Theo emergió por una rejilla de mantenimiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Vera emergió al otro lado de la avenida y disparó 2 tiros de advertencia al aire, puro teatro, para perseguir a los supervivientes y obligarlos a retirarse. La brigada rompió la formación, algunos cojeando, otros arrastrándose, todos en retirada aullante. La tillancia se les aferró como confeti viviente, una humillación que soportarían hasta que las llamas o el disolvente les desprendieran las hojas. La lluvia empezó justo cuando se desvanecían los últimos disparos de fusil. Gotas grandes y cálidas aplanaban los charcos químicos, convirtiéndolos en inofensivas islas ámbar. Sobre el bulevar, los balcones se llenaban de rostros, ciudadanos que habían pasado 8 años estremeciéndose ante cada ruido, ahora se inclinaban hacia adelante para presenciar un milagro del color de la clorofila. Theo se levantó la máscara y probó el petricor. Por primera vez desde que las sirenas murieron, el aire de Teresina no tenía regusto a rendición. La celebración no era un instinto que recordaran bien, pero esa noche los túneles vibraban con una alegría cautelosa. Dia rasgueaba un cavaquino recuperado, cuyas cuerdas faltantes había reemplazado con alambre de cobre. Ana improvisaba percusión con botes de gel vacíos. Alguien descorchó una botella de cachaca de antes de la guerra, guardada para un funeral que nunca se celebró, y la pasó de mano en mano, rozando el cristal con los labios como peregrinos ante una reliquia. Theo se sentó aparte, con la espalda apoyada en una raíz que había atravesado el hormigón. Hizo rodar la semilla de Lucinda entre el pulgar y el índice. 8 años en el bolsillo de un abrigo y aún brillaba con un ámbar translúcido, como iluminada desde dentro por un amanecer en miniatura. Sentía el peso de todos los días que había pospuesto plantarla, como si temiera que la historia le exigiera más de lo que podía entregar. Ahora, sin embargo, reconoció que otro aplazamiento era imposible. El jardín ya no era un santuario, se había convertido en una línea de frente, y las líneas de frente devoraban la vacilación. Encontró a Ana calibrando medidores de flujo de algas. «Necesito una cámara de crecimiento», le dijo, ofreciéndole la semilla. Lo estudió a la luz de la lámpara, frunciendo el ceño. «Sea lo que sea, está vivo. Se puede oír el embrión vibrando». «¿Qué tiene de especial?» «Recuerda un clima antiguo», dijo, sorprendiéndose con la certeza. «Pronto necesitaremos ese recuerdo». Ana no pidió explicaciones. Simplemente despejó un estante en su nicho de laboratorio, ajustó la humedad al 93% y colocó la semilla sobre una cama de carbón triturado y tierra. «Háblale», le aconsejó con una media sonrisa. «Hablas con fluidez en cualquier idioma que usen». Theo cerró el armario, con la palma de la mano apoyada en el cálido plexiglás. Contuvo el miedo, las historias, una vez contadas, siguen su propio ritmo. El impulso llegó a la mañana siguiente en forma de un extraño sobre una bandera blanca. Caminaba solo por el bulevar, desarmado, con las palmas en alto. Su uniforme parecía de la brigada, pero carecía de insignias, sus botas estaban lustradas, un lujo imposible. En la puerta del invernadero se detuvo a esperar. Theo, Vera y Via lo confrontaron, con los rifles en la mano. Más allá de los hombros del desconocido, los ciudadanos observaban a través de las contraventanas agrietadas, conteniendo la respiración. «Soy el coronel Iago Galdino», anunció. Su voz tenía la tersura quebrada de quien está acostumbrado a dar la muerte precedida de cortesía. «No hablo en nombre de la brigada, sino del comando provisional aliado de Teresina». Hizo una reverencia, un gesto que parecía ceremonial hasta que se notaba que las articulaciones seguían listas para saltar. «Nunca había oído hablar de eso», dijo Vera. Galdino sonrió con precisión de cirujano. «Ya lo harás. ¿Podemos hablar en un lugar elegante? Estas teatralidades invitan a la intervención». La mirada de Theo recorrió los tejados. Aún no había francotiradores. «Habla», dijo.
Muy bien. Galdino juntó las manos a la espalda. Admiramos su ingenio. De verdad. Ha demostrado un dominio estratégico del terreno, la moral y la narrativa. Pero sé realista. El teatro botánico no puede con el arsenal que avanza hacia el sur desde Fortaleza, infantería mecanizada, sistemas termobáricos de racimo, nodos de impulso electromagnético calibrados para anular las redes eléctricas. Llegarán en 9 días. Vía soltó una carcajada temblorosa. ¿Esperas que nos rindamos porque sabes pronunciar palabras largas? ¿Esperar? No. Galdino inclinó la cabeza. Ofrezco un tratado. Desalojen el jardín. El comando preservará un segmento como monumento histórico. A cambio, sus líderes recibirán un salvoconducto a territorio neutral. Teo sintió que un silencio se extendía entre los espectadores. La esperanza de amnistía era una droga, y el miedo siempre la perseguía. Imaginó las plántulas retorciéndose bajo un cristal con una radiación ultravioleta intensa, los túneles respirando microclimas, la mensajera huérfana limpiándose las quemaduras químicas de los pies tras la victoria de la noche anterior. Si se marchaban ahora, la brigada, o cualquier reluciente renombre que llevara, convertiría el paraíso en un campo de pruebas, erigiendo estatuas que glorificaran su propia moderación. La naturaleza no firma tratados, dijo Teo. Sí, cuando falta agua, respondió Galdino. Controlamos las compuertas del río. En 3 días, su acuífero se quejará. En 5, sus plántulas serán polvo. Los héroes, Coronel Costa, usó el rango de Teo sin permiso, retorciendo el título como un cuchillo, solo son gloriosos en vida. Las plantas mueren en silencio. Sacó un mapa de papel, lo desdobló y lo sujetó con la bota. Círculos rojos se extendían por los barrios, proyectaban radios de explosión. Retrocedió un paso, con las palmas abiertas, como si la amenaza fuera un objeto benigno que lamentaba haber revelado. Teo reconoció la cartografía del genocidio. También reconoció algo más, la sombra del coronel. El ángulo del sol la situaba justo encima de una fisura que Lucas había cartografiado 2 meses antes, un sumidero inactivo que solo esperaba vibración. Teo sostuvo la mirada de Galdino. Mi respuesta es no. El coronel suspiró, doblando el mapa. La convicción hace hermosas lápidas. Se giró y siguió caminando por donde había venido. Teo esperó, con el pulso acelerado. En el punto medio del bulevar, Vera pulsó un detonador remoto. La fisura se convulsionó, la tierra se tragó la sombra. El polvo se elevó en géiseres y luego se asentó. Galdino se había ido. El silencio se prolongó durante 5 respiraciones. Los ciudadanos emergieron, atónitos. Teo no sintió triunfo, solo inevitabilidad. Hombres como Galdino renacieron como la ambrosía de una semilla, ni el fuego ni el diluvio pueden silenciar. Se dirigió a la multitud, cortarán el río. Debemos cultivar agua. Nadie se rió de la paradoja. En cambio, Ana dio un paso al frente. Podemos biodestilar la humedad atmosférica si construimos suficientes condensadores. Vera asintió. Tenemos espejos, chatarra de aluminio, tubos. Podemos desmontar todos los tejados si es necesario. Beija, la mensajera, salió cojeando de entre las sombras. Y gente, añadió. Más de la que crees. Los rostros se levantaron y se encontraron con la luz en lugar de esconderse de ella. Comenzaron esa tarde, rodeando los tejados con hileras de espejos recuperados, inclinados hacia cubas recubiertas de gel refrigerante, lo que hacía que el vapor se acumulara en portaobjetos de vidrio que goteaban en cisternas ocultas. Niños de barrios marginales donaron cajas de cartón con marcos de fotos rotos, jubilados donaron cucharas antiguas que podían transformarse en pétalos reflectantes. La ciudad misma se convirtió en una máquina para convertir el cielo en bebida. Mientras tanto, Teo descendió con Lucas a la frágil capa del acuífero. Juntos perforaron microventiladores con precisión quirúrgica, inyectando esporas de Seriporia fibrosa, un hongo creado décadas antes para tejer filamentos de sílice a través de la arenisca colapsada, esencialmente tejiendo la roca. Las esporas se adentrarían en las fallas,
excretando un entramado que almacenaba la humedad y la canalizaba hacia arriba por capilaridad. Si funcionaba, el subsuelo de Teresina latiría como 1000 corazones ocultos. Pero la ciencia por sí sola no podía superar a una columna blindada. La oposición requería sabotaje. Vera dirigió equipos nocturnos a lo largo de las vías del tren, untando los rieles con resina recolectada de la primera oleada de plántulas de Teo, una resina cuya expansión por calor desplazó las traviesas de acero y descarriló convoys. Via grabó transmisiones fantasma que atrajeron a los drones de suministro de la brigada hacia redes tejidas con enredaderas de filamento de carbono. Nilo y otros niños de la calle, demasiado ágiles para ser detectados por patrullas, reemplazaron los carteles de propaganda con andanadas dibujadas a mano, enredaderas estrangulando tanques, girasoles rebotando balas. Aún así, se filtraron informes, la columna Fortaleza avanzaba 40 kilómetros al día. 9 días se redujeron a 5, luego a 3. Se vieron ojivas termobáricas cargadas en plataformas. Los nodos EMP crepitaban en las pruebas, quemando baterías de automóviles hasta Sobral. El enemigo pretendía cauterizar la resistencia de un solo soplo. Al amanecer del segundo día de cuenta regresiva, Ana irrumpió en el taller de Teo, con los ojos desorbitados. Está germinando. La siguió hasta la cámara de crecimiento. La semilla ámbar de Lucinda se había abierto por una veta tan fina como una pestaña, revelando un brote luminiscente como el agua de luna. Los cotiledones se desplegaron a una velocidad indecente, emitiendo un tenue zumbido eléctrico. Teo inhaló un aroma que no pudo identificar, mitad sándalo, mitad lluvia sobre cobre. Ana manejó un espectrómetro. Análogo de la clorofila fuera de serie. Está fotosintetizando en infrarrojo. El pecho de Teo se llenó de asombro. Puede comer calor. La mirada de Ana se fijó en la suya. Teo, si pudiéramos escalar esto, esos termobáricos dependen de la rápida expansión del oxígeno atmosférico. Una cubierta de estos podría impedir la detonación. O beber el fuego después. Sintió que la convicción se le calcificaba en los huesos. Lo plantamos esta noche. La siembra requería un teatro sagrado. A medianoche, la ciudad se reunió en las ruinas del invernadero, con faroles protegidos tras un cristal estratificado. Teo llevaba la plántula en la palma de la mano, con las raíces envueltas en una esfera de gel micelial que latía como un corazón. Via tarareaba un zumbido bajo, Vera vigilaba, con el rifle balanceado pero en silencio. Eligieron el punto central del invernadero, donde una vez se alzaba un antiguo pau rosa antes de que las llamas lo redujeran a ceniza aromática. Teo se arrodilló, apartando los escombros hasta que apareció la tierra. Colocó la plántula. Brillaba, proyectando glifos de luz verde sobre rostros circunspectos. Susurró la única bendición que conocía: escribe algo con esto. Al tocar las raíces la tierra, una onda de luz recorrió los parterres, iluminando las hojas con vetas plateadas. El invernadero respiró, una exhalación audible, y las enredaderas se elevaron, enroscándose en los puntales rotos de la cúpula, tejiendo fragmentos de vidrio en celosías que refractaban la luz de la luna en jardines fractales en cada pared. La gente se quedó sin aliento, algunos lloraron. Teo observó cómo las venas se extendían más allá de los muros del invernadero, las raíces explorando fisuras, los tallos enroscándose en las farolas como curiosas serpientes. La planta estaba reescribiendo la arquitectura, convirtiendo la ruina en enrejado. Ana miró su sensor con voz temblorosa. Está acelerando el metabolismo sin que se vislumbre una meseta. Hemos creado un disipador térmico. Vera señaló hacia el norte. Bajo el horizonte, un tenue resplandor naranja marcaba el avance de la columna. Incluso a esa distancia, el cielo tenía un sabor metálico. Teo se levantó. Entonces, alimentémoslo. El último día floreció de un amarillo azufre, con el polvo que se alzaba sobre las orugas blindadas. Los ciudadanos se movían con férrea serenidad, ajustando los ángulos de los espejos, desenrollando la fibra fúngica hasta el último centímetro. Niños encaramados en balcones esparcían semillas de raíz carmesí por las entradas, un honor ahora, una insignia de resistencia. Cada tejado rebosaba de condensadores, cada callejón murmuraba con el agua que goteaba en acueductos improvisados.
Poco después del mediodía, el horizonte brillaba con espejismos de calor que se convertían en relucientes placas de blindaje y soportes de misiles. En su centro se desplazaban pesadamente 2 camiones de transporte termobáricos, cada ojiva rechoncha como una ballena, con ojivas cónicas con runas de peligro que parecían calaveras sonrientes. Un altavoz retumbó: desalojen el barrio inmediatamente. Último aviso. Nadie se movió. Los porteadores se detuvieron a 500 metros del invernadero. Los ingenieros desplegaron los brazos de lanzamiento, calibrando los ángulos. Theo se encontraba en lo alto del vértice esquelético de la cúpula, con el viento agitándole el abrigo. A su alrededor, la nueva parra, bautizada ya como Lucinda por un murmullo unánime, se había tejido formando una espiral viviente, cuyas hojas temblaban de apetito contenido. ¿Distancia?, preguntó Vera desde una posición de francotirador. 480 y cerrando, respondió Theo. Da la palabra. Esperó hasta que los brazos de lanzamiento se acoplaron. Lenguas de fuego estallaron bajo las ojivas, y el propulsor impulsó los cilindros de acero hacia el cielo. 2 proyectiles rugieron sobre sus cabezas, con el objetivo de succionar pulmones, destrozar oídos e incendiar piedras con combustible en suspensión. Theo susurró: ahora. Desde el vértice de la aguja se astilló una red de zarcillos bioluminiscentes, demasiado rápidos para seguirlos, una malla de filamentos vivos que se arqueaban hacia arriba. Se encontraron con las ojivas ascendentes como una pupila que traga luz. El impacto no produjo sonido alguno, el sonido requiere diferencia de presión, y Lucinda bebió la presión como vino añejo. Las ojivas se desvanecieron en un capullo de translucidez verde. En su interior, el gel incendiario intentó arder, la enredadera absorbió calor, exhalando vapor con aroma a lluvia. Cuando el capullo se partió y cayó en pétalos, no quedaron más que 2 cáscaras opacas, asfixiadas. La columna se tambaleó. La confusión se extendió por todas partes, las radios escupieron caos. Entonces la enredadera continuó su ataque. Los zarcillos se entrelazaron con orugas, sujetaron las ruedas motrices y rompieron el sistema hidráulico. Las semillas de raíz carmesí explotaron en púas fractales, enredándose en los tobillos. El tallo principal de Lucinda se engrosó, abriéndose paso a través del pavimento agrietado, levantando un tanque sobre su flanco como un juguete de cartón. Los ciudadanos emergieron de sus escondites, armados no con rifles, sino con varillas de refuerzo y cubos de gel nutritivo que arrojaron sobre superficies blindadas. El gel formó espuma, alimentando las enredaderas, que perforaron las tomas de aire, obstruyeron los escapes y desprendieron el acero como si fuera fruta. Theo sintió que la ciudad despertaba. Los arcos de hormigón rebosaban musgo, los agujeros de bala daban origen a hojas de helecho, las canaletas derramaban flores. Los soldados, hombres y mujeres adoctrinados para no temer nada más que órdenes, arrojaron armas, huyeron o simplemente observaron cómo el mundo urbano al que pretendían esclavizar devoraba sus certezas hoja a hoja. El coronel Galdino no reapareció. Algunos dijeron haber oído el crujido del metal bajo el bulevar, donde los socavones susurraban, otros afirmaron que una enredadera con forma de soga colgaba de una farola oxidada durante años. La guerra genera historias más rápido que las estadísticas. Al anochecer, los motores permanecieron en silencio. Los incendios se extinguieron solos, el humo se filtró en cintas por las tillancias ávidas de carbono. Llegó la lluvia, suave, continua, de esas que zanjan discusiones. Llenó cisternas, se deslizó por canales fúngicos, se filtró en depósitos subterráneos donde las telarañas de las eriporias brillaban pálidas en la oscuridad. Theo se quedó en el umbral del invernadero, observando a los niños perseguir hojas luminiscentes que flotaban como luciérnagas. Vera se unió a él, con el rifle suelto a su lado. ¿Se acabó?, preguntó ella. Por hoy, dijo. Mañana el mundo despertará y se preguntará cómo Teresina reescribió las reglas. Ella le dio un codazo, con una media sonrisa. Entonces redactaremos un programa de estudios. Ana se acercó con un sensor. Deberías ver estos números. Lucinda está captando infrarrojos desde un radio de 2 kilómetros. Está reconstruyendo el microclima. Dale un mes y tendremos rocío cada amanecer. Theo miró la parra,
cuya fronda más alta rozaba el cielo desgarrado por las nubes, y sintió un silencio en su interior, como una plegaria contestada. En algún lugar bajo sus pensamientos, oyó la voz de doña Lucinda: toda planta cuenta una historia. Algunas echan raíces en el mañana. Pensó en la guerra más allá de Teresina, continentes arrasados por líderes que nunca aprendieron a arrodillarse en la tierra. Pensó en las semillas que aguardaban en bóvedas, bolsillos y recuerdos. La ciudad era un comienzo, no un epílogo. La noche se asentó. Las estrellas emergieron, refractadas a través del cristal recién reparado, cada una reflejada en las gotas que temblaban sobre las hojas. Teo susurró a la vid, a la ciudad, a cualquiera que estuviera escuchando: no hemos terminado. Al amanecer, tras la tormenta de vides, Teresina olía como las leyendas cuando aún están calientes: savia y ozono, óxido y caliza húmeda, el tenue aroma eléctrico de inventos que nadie había imaginado ayer. Cada canalón burbujeaba, cada bajante goteaba, el latido de la ciudad se había vuelto audible, un pulso oculto durante años bajo el fuego de artillería que ahora retumbaba al aire libre. La gente despertó y encontró musgo donde antes había agujeros de bala, canalones trenzados con tillancia como laureles cocidos a toda prisa, y, sobre todo, la corona verde de Lucinda meciéndose como si dirigiera una orquesta de nubes. Sin embargo, las victorias atraen a los cartógrafos de la ruina. 200 kilómetros al norte, en un búnker de mando camuflado heredado de un consorcio petrolero, el general Archer Matila, de la coalición occidental, observaba cómo las señales satelitales se convertían en estática. La anulación termobárica de Teresina había dejado atónitos a todos los analistas. Un pequeño núcleo urbano, descartado como garantía, se había tragado un golpe millonario y había escupido ramos de flores. La misión de Matila era quirúrgica: impedir que ese milagro se replicara en cualquier lugar donde la coalición buscara influencia. Convocó a la Operativa 8, una mujer cuyo verdadero nombre había sido entregado a la encriptación el día que se ofreció como voluntaria para convertirse en un mito. Sus órdenes: identificar la planta, convertir su genoma en un arma y luego borrar la fuente. La agente 8 se puso el respirador con voz apagada. ¿Cuánto falta para que impulsen el referéndum de alto el fuego? Matila apretó la mandíbula. 48 horas. Si Teresina se convierte en una prueba de concepto, los parlamentos se hundirán. Tráeme algo que pueda quemarles las dudas antes de que la votación les suene en los oídos. Teo no sabía que los satélites se estaban apagando sobre él, solo que el cielo parecía más limpio, las estrellas más nítidas, la Vía Láctea como sal derramada sobre terciopelo. Se sentó sobre un viejo poste de cámara de tráfico que Lucinda había revestido con enredaderas con textura de corteza hasta que pareció una palmera demasiado testaruda para revisar su propio certificado de nacimiento. Abajo, Beija y Nilo pintaban más carteles: niños con sombreros de papel regando rascacielos, raíces atravesando los cascos de los drones como una caligrafía divina. Ana se unió a él, con un espectroscopio portátil que zumbaba como un bebé dragón. Lucinda sigue escalando. Almacena más julios que un parque solar y los irradia en longitudes de onda que las plantas no deberían ver. Apuntó el medidor hacia arriba. El dosel está creando una microionosfera. Zonas muertas de radio para drones hostiles, ancho de banda libre para nosotros. Teo respiró la noche. Así que ella es un escudo y un megáfono. Y quizá una fábrica de semillas. Ana señaló una vaina que se expandía a lo largo del tallo principal, medio metro de largo, de un brillo plateado. Maduró en 30 horas. Si se cae antes de que secuenciemos su genoma, tendremos cientos de plantas hijas evolucionando en la naturaleza. Bien, dijo Teo, suave y feroz. Sintió que la gravedad se inclinaba, un futuro le tiraba del cuello. Que el mundo los herede antes de que más generales hereden el mundo. El enviado del general llegó en un convoy humanitario al mediodía, 6 camiones pintados de blanco, con los motores rugiendo como la culpa tras la sonrisa de un sacerdote. Llevaban cajas con el letrero de ayuda médica, cartas escritas en 17 idiomas para cámaras de televisión que nunca llegarían. Vera inspeccionó los manifiestos: gasas, antibióticos, sal yodada, pastillas potabilizadoras, y les hizo señas. La gente hacía fila para recibir viales y vendas,
el convoy avanzaba lentamente como una serpiente que derramaba generosidad de pieles alquiladas. Dentro del tercer camión, la operativa 8 se agazapó tras un falso mamparo. Observaba a través de una rendija de fibra óptica cómo los arcillos de Lucinda se trenzaban en lo alto. Un escalofrío de asombro recorrió su entrenamiento, pero el asombro era un reactivo que había aprendido a precipitar y desechar. Inhaló, ajustando el contenedor de nanito sujeto bajo sus costillas, 100 mililitros de polvo programable diseñado para imitar esporas de hongos, secuestrar las paredes celulares, reescribir el ADN y luego degradarse antes de que la luz forense pudiera alcanzarlos. Cuando el camión se detuvo en la plaza central, salió de su escondite, mezclándose entre los voluntarios que descargaban provisiones. Su tapadera, la doctora Saskia Hubble, epidemióloga. Su protección, los registros de vacunación falsificados para que no se vieran afectados por ninguna sospecha. Sonrió cuando Via le ofreció agua. Mostró gratitud cuando Beija le entregó una tira de corteza de parra como amuleto de buena suerte. Memorizó el ritmo de sus voces, insertándolas en el registro de cosas que tal vez necesitaría traicionar. La noche se cernía tras las nubes cuando la operativa 8 encontró su hueco. Ana había invitado a voluntarios médicos a los laboratorios de algas para orientarse. Bajo el zumbido de las lámparas, los frascos brillaban con un tono turquesa, proyectando patrones marinos en los rostros de todos. Teo estaba al fondo, con los brazos cruzados, medio escuchando, medio buscando algo desafinado. Se habla de un aumento de casos de escorbuto en el barrio sur, explicó Ana, repartiendo viales. Estas cepas de algas aportan vitamina C en microdosis. Se mezclan con el agua de la cisterna del tejado, una gota por litro. La agente 8 levantó un frasco y examinó la suspensión. Elegante, dijo. Me recuerda a una cultura antártica en la que alimentábamos a los mineros. ¿Pueden escalar? Con sol y amor, todo se escala, respondió Ana, con la sonrisa de quien ha construido catedrales bajo la artillería. Ven a recorrer las cubiertas del condensador después del turno, nos vendrían bien los hackers antárticos. El agente 8 asintió. Será un honor. Teo observó los dedos del recién llegado, firmes, con un patrón de callos más quirúrgico que de obrero. Su acento oscilaba entre dos continentes al decir honrado. Archivó los datos donde la sospecha crece musgo, pero aún no dientes. Medianoche, la ciudad dormía con la confianza acumulada. La agente 8 desenroscó los tornillos de la rejilla de ventilación exterior de la cámara principal de brotes. Dentro, la humedad brillaba en la imponente anatomía de Lucinda, vainas plateadas vibraban sobre tallos que engordaban minuto a minuto. La agente extrajo el contenedor de nanitos y ajustó la válvula de dispersión a un aerosol de 10 micras. Susurró el código de desbloqueo, sílabas de una lengua muerta enseñadas a los agentes de campo para separar la conciencia de la obediencia, y se preparó para inundar la cámara. No oyó a Teo acercarse. Había seguido el olor, savia de vid removida por manos sin guantes, una nota tan tenue que solo alguien que dormía junto a las plantas podía percibirla. Vislumbró el cilindro plateado en su palma y sintió como el miedo se cristalizaba. Giro de vuelta. La agente 8 giró lentamente, levantando las palmas vacías. El contenedor colgaba de su muñeca izquierda por un lazo. ¿Malentendido?, preguntó con voz tranquila. Teo apuntó con su linterna. La luz le quemó los ojos, ella no se inmutó. Di tu nombre. Saskia Hubble, dijo. Te equivocas. Teo dio un paso al frente. Tus botas tienen una muesca de polímero para silenciar las vibraciones del latido del corazón contra el radar terrestre, son de uso militar. El filtro de tu respirador está codificado para contención de nanitos, no de patógenos. Estás aquí para matar algo. El agente 8 suspiró. Estoy aquí para cambiar una muerte por muchas evitadas. La aritmética de siempre. Teo buscó su comunicador. Ella reaccionó. Un pulgar se movió rápidamente. El contenedor siseó, con la válvula entreabierta. Él se abalanzó, derribándolo. El vapor se elevó, pero el desplazamiento lo succionó por la rejilla abierta antes de tocar cualquier tejido vegetal.
El operativo 8 se agachó, moviendo las piernas con una fluidez inconfundible. Cayó, golpeándose con el hombro contra la tierra. Ella corrió hacia la salida. Alarmas activadas, los sensores de movimiento de Ana detectaron anomalías en el flujo de aire. Las persianas metálicas se cerraron de golpe sobre los conductos. El operativo 8 se desvió, trepando por una red de enredaderas hacia una claraboya. Lucinda reaccionó, las enredaderas se reorganizaron, cerrándose, intentando acunar al intruso en lugar de liberarlo. Desenvainó una cuchilla de cerámica, cortando cuerdas verdes que sangraban savia blanca y luminosa. Teo corrió tras un soporte de acero. ¡Alto! Te percibe como un patógeno, si fuerzas una respuesta, activará su química defensiva. La operativa 8 arrancó un tallo, voló por la abertura del tragaluz, que se estaba reparando, y aterrizó en el borde de la cúpula exterior. El viento aullaba. Corrió entre los fragmentos de vidrio fundidos por los azúcares secretos de Lucinda, en dirección a un mástil de comunicaciones donde un giroparapente la esperaba como un buitre plegado. Abajo, Vera y Via pasaban a toda velocidad por las escaleras de servicio. Los focos iluminaban la zona. Las sirenas aullaban en la oscuridad. Teo apareció por la claraboya. La curvatura de la cúpula le ofrecía un camino. Corrió, con las botas resbalando sobre el rocío, el corazón latiendo con fuerza ante la repentina certeza de que cada paso decidía si la historia sería salvaje o fértil. El operativo 8 llegó al mástil y ajustó el arnés al planeador. «Escucha», gritó Teo por encima del viento. «Ya viste lo que construimos. Podemos compartirlo, ofrecer semillas, no amenazas». La agente 8 se puso las gafas protectoras. Los milagros son políticos y solo una ciudad los alberga. Tiró del seguro. El planeador atrapó una ráfaga de viento, y la cubierta se infló, translúcida como las alas de una libélula. Saltó. Teo se zambulló, agarrándose a una cuerda. El planeador se tambaleó, arrastrándolos a ambos al aire libre. Se balancearon sobre los tejados, mientras la aguja de Lucinda se alejaba. El agarre de Teo quemaba. El agente 8 alargó la mano para cortar la cuerda, la envolvió alrededor de su antebrazo, gritando, «Si me cortas, perderás tus datos». Hizo una pausa, entrecerró los ojos. «Explícate. Necesitas el genoma de Lucinda, ¿verdad? Memoricé las secuencias de los cebadores durante la secuenciación. Mátame, no recuperarás nada antes del referéndum». Soltó una carcajada. «No traicionarás a tu ciudad». «Lo compartiré libremente», dijo, con los pulmones destrozándose por el aire frío. «Pero debe seguir siendo gratuito. Dominio público, al instante y en todas partes. Sin cajas de seguridad de laboratorio, sin patentes de armas. Si no, el milagro muere en jaulas y volvemos a las bombas». Vio el caleidoscopio de luces de la ciudad bajo ellos, una constelación que se redibujaba a cada segundo. «Te daré el código. Con una condición, transmítelo sin cifrar en cuanto aterricemos». Un silencio se prolongó, tenue como la tela del ala. La operativa 8 ajustó su agarre en el control, probando opciones. El suelo se acercaba rápidamente, despejarían el perímetro en 20 segundos. Las sirenas lo seguían, voces de hormigas contra el viento. «Te creo», dijo. Luego cortó su propio arnés, saltando hacia atrás en caída libre. Teo la miró fijamente, había sacrificado su seguridad por la velocidad de escape. Se aferró al planeador restante, luchó contra la sustentación torcida, encontró un equilibrio aproximado. Abajo, el operativo 8 desplegó un paracaídas compacto, desplazándose hacia la orilla del río donde esperaba un deslizador furtivo. Teo maldijo. No pudo perseguir y salvar la planta. Inclinó el planeador hacia la cúpula, rezando para que el viento cruzado se mantuviera. La operativa 8 aterrizó junto al esquime. Abrió la escotilla de almacenamiento para un contenedor de nanito secundario. Plan B, liberarlo en el río, dejar que la corriente llevara la muerte a la toma de la raíz de la ciudad. Dudó. La negociación aún resonaba en su sangre, un genoma para los comunes.
¿Podría un milagro abierto desestabilizar las guerras con más elegancia que uno silenciado? Su entrenamiento gritaba no, su humanidad susurraba tal vez. Rugió un trueno. Miró río arriba, el frente de tormenta destellaba sobre las siluetas de la jungla. Si se desplegaba ahora, la lluvia diluiría la carga, lo que imposibilitaría el análisis. Activó su comunicador, objetivo comprometido. Regresando con información parcial. Solicito corredor de extracción. La estática respondió, la ionosfera de Lucinda interfiere con las señales de la coalición. El milagro ya había empezado a manifestarse. La agente 8 miró el contenedor, luego el río, y luego de nuevo la ciudad iluminada por las enredaderas, cuyo brillo latía como una estrella recién nacida. Pensó en la barrita de la suerte de Beija, aún en su bolsillo. Pensó en la oferta de Theo, un mundo donde los secretos eran jardines en lugar de fortalezas. Dejó caer el contenedor en el compartimento del esquimé, lo cerró de golpe y encendió el motor de la nave, apuntando al sur, lejos de las líneas de la coalición, hacia territorios sin fronteras. El río aceptó su estela sin juzgarla. Theo se estrelló contra la cubierta superior de la cúpula. Lucinda lo atrapó, amortiguando el impacto con sus enredaderas, dejándolo caer al suelo como un gatito reprendido. Cojeó hasta la cámara de germinación donde Ana, Vera y media docena de voluntarios aislaron la nube parcial de nanitos en campanas de vacío. Los sensores brillaron en ámbar. Exposición mínima, informó Ana. Sin invasión celular. Incorporaremos iones de plata para desnaturalizar el resto. Theo exhaló. La agente escapó. Pero se fue sin nada más que conversación. Eso podría ser todo, dijo Vera. Las intercepciones de radio muestran que los satélites de la coalición se desconectan cerca de nuestras coordenadas. La cubierta iónica de Lucinda está interfiriendo con las comunicaciones militares de todo el mundo. Dia irrumpió, blandiendo una copia impresa. Picos de señal, alguien fuera de nuestra red está transmitiendo cadenas genómicas de banda baja, demasiado comprimidas para abrirse todavía, pero que se repiten globalmente. Theo se desplomó, con el corazón encogido. El agente 8 había publicado el código. Ana arqueó las cejas. Si esa es la secuencia de Lucinda, todos los laboratorios de la Tierra acaban de recibir las llaves del Reino Verde. Las llaves solo importan a quienes están dispuestos a abrir puertas, dijo Theo. Imaginó a científicos en búnkeres escaneando datos, ejecutivos corporativos redactando solicitudes de patentes, insurgentes debatiendo si las enredaderas eran mejores barricadas que las balas. El futuro se había esparcido como semillas en un vendaval, ningún guardián podía recordarlas. El referéndum se convocó 46 horas después en una asamblea virtual a la que asistieron diplomáticos apiñados en embajadas iluminadas por velas, con sus servidores destrozados por anomalías geomagnéticas nacidas del halo celeste de Lucinda. En pantallas parpadeantes, los delegados revisaron imágenes de enredaderas sofocando termobáricos, de niños bebiendo agua del condensador, de un pergamino genómico recorriendo las líneas de teletipo. La votación para suspender las hostilidades fue aprobada por 119 votos a favor y 14 en contra. Los tratados exigían que enviados de verificación visitaran Teresina para observar el fenómeno de las plantas. La guerra se detuvo, no por el agotamiento de las armas, sino por la revelación de que pronto podrían quedar tan obsoletas como el pedernal. La paz, aunque provisional, reveló viejas fracturas dentro de la ciudad. Las cooperativas de agua discutían con los gremios de espejos sobre las cuotas de rocío. Los artistas callejeros querían menos patrullas militares, las patrullas se sentían desprotegidas sin fusiles. Theo presidía asambleas en el invernadero convertido en foro, recordando a todos que la vid no obedecía a discursos, medía la fe en el mantillo, no en los micrófonos. La propia Lucinda seguía asombrando. Las vainas brotaban cada noche, esparciendo semillas vellosas que flotaban en las corrientes térmicas, buscando edificios con la misma avidez que el suelo. Al aterrizar, se enraizaban en las grietas, tejiendo mortero, exhalando microclimas que propiciaban la germinación de semillas latentes de especies comunes. Las paredes brotaban cilantro, las canaletas colgaban fresas. El diseño urbano se rendía a la improvisación hortícola.
Ana y Lucas mapearon patrones de crecimiento, identificando una geometría oculta, una espiral logarítmica que irradiaba desde la semilla original, cuyos brazos se alineaban con antiguas líneas ley de las que hablaban los chamanes precoloniales. Ya fueran mitos o matemáticas, Lucinda respetaba las cartografías perdidas en el asfalto. Teo escuchaba la ciudad por la noche y sentía el zumbido de esas líneas bajo sus pies. 6 semanas después del fallido ataque con nanitos, aterrizó el primer enviado de verificación, un rotor basculante anfibio adornado con la insignia de globo terráqueo destrozado del Secretariado de Armisticio Unido. Entre ellos, agrónomos, archivistas climáticos y un neurobotánico cuyo ojo izquierdo era la cuenca de una cámara. Desembarcaron en una humedad que olía a promesas demasiado maduras. Teo los recibió descalzo, con las uñas sucias. El protocolo exigía trajes, pero él había decidido parecerse más al suelo que al gobierno. Los guió por el invernadero, ahora rebosante de fruta tan vívida que parecía pintada. Los niños corrían entre troncos reconectados con lianas conductoras que alimentaban las farolas del tejado. La neurobotánica, doctora Elena Paz, tocó un nudo de vid y exclamó: «Esto no es una simple planta. Distribuye moléculas señalizadoras que imitan a los neurotransmisores, análogos de la serotonina en aerosoles traza. Toda la ciudad respira un sutil antidepresivo. Eso explica por qué las discusiones terminan más rápido últimamente», dijo Teo. Paz se arrodilló, colocando parches neuroreceptores en la corteza. «Quizás estemos dentro de un sistema nervioso vivo». Teo observó el crujido de las hojas de Lucinda. Se preguntó si la enredadera sentía orgullo, curiosidad o simplemente el imperativo palpitante de crecer. Recordó la máxima de doña Lucinda: las historias eligen a sus narradores. Quizás la planta había elegido una ciudad con suficientes grietas para dejar entrar la luz. Esa noche, los enviados cenaron en las terrazas de las azoteas mientras las lámparas de araña de Tillancia brillaban. Las conversaciones abarcaron desde reparaciones hasta bancos de semillas de código abierto y la personería jurídica de las supraplantas. Paz se dirigió a Teo en privado. Si el genoma permanece abierto, los militares seguirán buscando el desarrollo de armas. Necesitamos gobernanza. La gobernanza empieza con la tutela, dijo Teo. Estamos formando un consejo de custodios, científicos, granjeros, poetas, cualquiera en quien Lucinda confíe. No para poseerla, sino para escucharla. Paz sonrió, entre escéptica y reverente. Quisiera una silla en esa mesa. Al otro lado del río, en una granja que había sobrevivido al bombardeo porque nadie quería desperdiciar un misil en Nostalgia, la operativa 8 estaba sentada frente a un transceptor de radio oxidado. No había estado transmitiendo actualizaciones a nadie, los canales de la coalición estaban inactivos, las órdenes de extracción no se habían emitido. Cortó cables, resintonizó frecuencias, captó fragmentos de noticieros, alto el fuego, genoma abierto, realineamiento económico. Oyó su propia deserción rebautizada como denuncia heroica. Rió, un sonido extraño en su lengua. Abrió una caja fuerte y extrajo el último contenedor de nanitos. Ahora era una reliquia, una espada en un mundo que buscaba arados. Consideró enviarlo a Teresina como prueba de buena fe. Pero la buena fe no es un lujo. En cambio, lo sacó, desenroscó la tapa y vertió los nanitos en tierra saturada por condensadores ascendentes. Una brisa levantó el polvo, dispersando la amenaza hasta convertirla en algo irrelevante. Aplastó el cilindro vacío bajo su bota y observó a las hormigas investigar. Quizás incorporarían la memoria del metal a su arquitectura, construyendo corredores resistentes. Reciclar la traición para convertirla en refugio le pareció apropiado. Partió a pie hacia el lejano resplandor del cielo iluminado por las enredaderas, como una peregrina hacia la ciudad que había tratado de extinguir. Las semanas se convirtieron en una primavera descabellada. Las semillas de Lucinda germinaron por todo el continente, arrastradas por los vientos alisios, enfundadas en los puños de los abrigos diplomáticos. Surgieron informes de enredaderas agrietando los muros de las prisiones de Recife, enfriando los cinturones de smog sobre Bogotá, tejiendo tiendas de campaña para refugiados en cúpulas impermeables a las afueras de Caracas. Los gobiernos debatían la contención,
Los ciudadanos organizaban bloqueos verdes, cantando raíces más fuertes que sirenas en docenas de idiomas. Teo viajó con una pequeña delegación por tramos de ferrocarril que la vida había vuelto intransitables para los tanques, pero agradables para las bicicletas. En cada parada, impartía talleres, como injertar las plántulas de Lucinda en la flora nativa sin afectar la ecología, como traducir sus códigos de humedad a patrones de riego, como escuchar. Llevaba un colgante hecho con la cáscara de la semilla original, un recordatorio de que incluso los milagros dejan cáscara. Nilo insistió en unirse, ya con 15 años y rebosante de estilo. Lo documentó todo con una cámara de cuerda, sin pilas, y con una película donada por un fotoperiodista que decía que la memoria debía ser tangible. Beija se centró en enseñar a los niños a hacer papel con esporas de musgo. Cuando el papel se compostaba, las letras formaban pequeños poemas. Ana permaneció en Teresina, supervisando una nueva cooperativa de investigación que integraba la fotosíntesis infrarroja de Lucinda con paneles de algas en tejados. Planeaba revertir las zonas de desertificación exportando matrices de rocío condensado. Algunos lo llamaban cultivo aéreo, ella prefería la frase recuperación de la evaporación. Vera presidía el Consejo de Custodios, negociando con células de la brigada que pedían amnistía a cambio de trabajo, construir acueductos de micelio fúngico y reparar caminos con asfalto reforzado con raíces. Les obligaba a plantar árboles por cada bala disparada, decía que la redención necesitaba anclas medibles. Pero las historias, como los climas, conllevan puntos de inflexión. Y en algún lugar entre los escombros de Brasilia, un grupo de expertos financiado por remanentes oligarcas elaboró un informe, Biohegemonía y la amenaza del terror verde. Su tesis, la propagación descontrolada de organismos de la clase Lucinda podría paralizar la industria, disolver fronteras y potenciar insurgencias. Extractos filtrados llegaron a Teresina, lo que desató el debate, ¿eran guardianes o vectores de contagio? ¿Podría la esperanza transformarse en arrogancia? Teo regresó a casa y encontró un grafiti en un viaducto, Lucinda o nada. El absolutismo, incluso en verde, le daba escalofríos. Se dirigió a un grupo de jóvenes que lo vitoreaban, las raíces pueden partir la piedra, pero no pueden reemplazar su memoria. Necesitamos ambas. Algunos escucharon, otros fruncieron el ceño. Las revoluciones generan impaciencia más rápido que la fruta. Ana lo apartó después del discurso, con el rostro demacrado. Los datos satelitales muestran que la cubierta iónica de Lucinda está alterando el equilibrio electromagnético de la Tierra. Auroras floreciendo en latitudes ecuatoriales, aves migratorias desviándose. Puede que esté escalando más allá de lo previsto. Teo miró fijamente la espiga de la vid, ahora rosada por los vientos troposféricos, con las hojas titilando con el fuego de San Telmo. ¿Qué dices? Que los milagros tienen costos de mantenimiento. Necesitamos un dial, no solo un motor. Teo sintió que el viento le azotaba las mejillas como si fuera nieve. Lucinda les había dado una herramienta, ahora, esa herramienta amenazaba con convertirse en geografía. Recordó la última lección de doña Lucinda, que él, siendo demasiado joven, no había podido comprender: la curación no es un crecimiento infinito, es el equilibrio recuperado. Esa noche, Lucinda floreció por primera vez. Enormes pétalos se desplegaron, cada uno brillando desde dentro, tiñendo la ciudad de un jade neón. Un aroma inundó las calles, una mezcla a la vez dulce y pétrea, que prometía aventura. La gente salía en masa de las casas, mirando hacia arriba mientras las luciérnagas orbitaban la flor como devotos satélites. En la plaza, Teo apretó el tronco con la mano. Sintió pulsaciones no solo hacia arriba, sino también hacia adentro, como si las raíces hubieran encontrado algo enterrado y estuvieran transmitiendo verdades. Recordó los sumideros, el acuífero, las redes fúngicas, un laberinto de nuevos órganos bajo sus pies. La planta no solo usaba la ciudad, se integraba, reescribía el tejido urbano en un bioma, tejiendo el diseño humano en una escritura primigenia. La agente 8 llegó, sus pasos amortiguados por el musgo. Ella permaneció a su lado sin decir palabra. En sus ojos no vio ni arrepentimiento ni misión, solo curiosidad. Quizás tengamos que podar a un dios, dijo suavemente. Teo asintió,
con lágrimas que no sabía que estaban en fila. O aprender a crecer junto a uno sin ahogarse en la sombra. Mientras los pétalos brillaban, Ana convocó un consejo de emergencia. Los científicos discutieron sobre los umbrales, los poetas los acusaron de miedo, los agricultores preguntaron por los polinizadores de los cultivos, confundidos por el zumbido electromagnético de la floración. Vera propuso una amortiguación parcial del dosel, instalar espejos para reflejar el exceso de carga hacia el cielo. Díaz sugirió enseñar a la vida a plegar las hojas al mediodía solar, como gigantescas manos de oración que devuelven el sol a otras plantas. Las discusiones duraron hasta el amanecer. No hubo consenso, solo la comprensión compartida de que la administración era más difícil que la rebelión. Teo trepó al tronco de Lucinda al amanecer, más alto de lo que permitía la seguridad. Por encima de los fantasmas de la niebla tóxica, observó cómo el horizonte se suavizaba, las chimeneas en silencio porque las fábricas no habían reanudado su actividad tras la tregua. Vio valles donde brillaban nuevas vides, hilos que cruzaban continentes. Él susurró: «Dinos cómo podemos ayudarte a ayudarnos». Las hojas de la parra brillaban, atrapadas por una brisa que traía aromas de bosques que jamás había pisado. Comprendió que ninguna voz literal respondería, pero percibió una invitación: coevolucionar o perecer distanciados. Las ciudades siempre habían sido organismos, ahora tenían que confesarlo. Descendió, con los músculos temblorosos, y su propósito cristalizándose como el rocío. Elaborarían protocolos de simbiosis, directrices para curvas de crecimiento, umbrales electromagnéticos, corredores polinizadores. Enseñarían a otras ciudades a adoptar en lugar de explotar. Podarían, injertarían, escucharían. Y se enfrentarían a nuevos adversarios, comerciantes del miedo, magnates de recursos, ideólogos que veneraban lo verde o lo condenaban. Pero los enfrentarían con semillas, datos y una tenaz capacidad para el asombro. Teo reunió al consejo en el invernadero, mientras la luz del sol se filtraba entre las vides. Colocó sobre la mesa un estatuto en blanco. Lucinda nos dio el comienzo, dijo. Ahora, forjemos un pacto. Las plumas rayaron. Las voces se alzaron, se superpusieron, armonizaron, discutieron. Afuera, los pétalos se plegaron lentamente, el amanecer los empapó de oro. En el silencio que siguió a la primera frase acordada, Teo escuchó el pulso de la ciudad alinearse con el suyo. La primera cláusula del pacto: ningún milagro pertenecerá a nadie. El pacto era apenas un retoño de frases cuando se produjo la primera reacción. Un mes después del florecimiento nocturno de Lucinda, el pacto oligárquico convocó su propia cumbre en lo profundo de la cordillera patagónica. Picos helados custodiaban un búnker donde generales y exaccionistas se apiñaban en torno a una única pregunta candente: ¿cómo vender a corto plazo un planeta que se niega a morir? Su respuesta fue el Proyecto Espectro, un mosaico de espejos orbitales diseñado para privar de luz solar a los hijos de Lucinda y rebotar intensidades letales sobre cualquier cubierta solar lo suficientemente grande como para interferir con los satélites. No era un arma, insistieron, solo un sombreado preventivo. Los manifiestos de lanzamiento quedaron enterrados en los presupuestos de satélites meteorológicos, las placas de espejo se elevaron como confeti plateado, invisibles para los ciudadanos que habían empezado a medir el tiempo por la caída de semillas en lugar de por los trimestres fiscales. Teresina se enteró del conjunto solo cuando el amanecer llegó con una hora de retraso y torcido. Las sombras ya no se comportaban, las mañanas ahora contenían un crepúsculo amoratado en su médula. Los condensadores del techo producían la mitad de su rocío, las lámparas de araña de Tillancia se atenuaban. Y en lo alto, un tenue enrejado brillaba, la luz del sol se cortaba en disciplinada obediencia. El llamado a la luz enraizada. Ana repasó primero los números, con la voz tensa por el intercomunicador del invernadero. 15% de atenuación solar en toda la ciudad, con tendencia al 23%. Lucinda puede compensar por un tiempo, pero sus descendientes distales se estancarán. Estamos observando una aceleración continental. Teo presionó las palmas de las manos contra el suelo de corteza, donde los capilares de las enredaderas brillaban como una luz de estrellas apagada. Entonces liberaremos nuestro propio amanecer, dijo. El consejo de custodio se dividió en grupos de trabajo.
Espectro, la unidad de Vera encargada de secuestrar viejos radiotelescopios y enviar frecuencias de luz de crecimiento hacia la Tierra. Flux, Ana y la doctora Elena Paz le enseñarán a la neuromaya de Lucinda cómo fotosintetizar la luz de la luna y el derrame auroral. Sporeprint Operativo 8 ya no es un nombre clave sino una insignia recuperada, para infiltrarse en las cadenas de suministro del Compact y reescribir los permisos de lanzamiento en la estación terrestre así en Namibia. Beija y Nilo, ahora voces de un creciente congreso de la juventud verde, tomaron la moral, murales en cada cuadra sombreada por un espejo, lecciones QR en el musgo de la acera sobre resiliencia y las matemáticas de la clorofila. La propia Lucinda respondió de maneras que ningún comité previó. Bajo Teresina, su red de raíces se engrosó, envolviendo las vías del metro abandonadas con cables de lignina que transmitían tenues pulsos bioluminiscentes hacia el este, indicando, teorizó Ana, a sus clones distantes para un intercambio coordinado de recursos. Colmenas de hongos interconectados comenzaron a expulsar delicados hilos de sílice hacia el cielo, condensando microniebla incluso bajo amaneceres distorsionados. La ciudad, privada de una forma de luz, comenzó a gestar otra. La apuesta de Spectrum. En lo alto de las colinas de Pedra da Canoa, la tripulación de Vera recuperó un conjunto de radio abandonado que antes se usaba para detectar el ruido de asteroides. Los paneles estaban agrietados, los engranajes de los servomotores estaban fundidos por el óxido. Sin embargo, los esqueletos de las antenas aún entendían el arco celestial. Atornillaron biolámparas, lámparas de cultivo extraídas de equipos de fototerapia de hospitales, a las bocinas de alimentación y las alimentaron con corriente extraída de las enredaderas piezoeléctricas de Lucinda. En la primera noche de prueba, apuntaron las antenas directamente al enrejado del espejo con una potencia que habría alimentado un suburbio. Pilares de color magenta perforaron la troposfera, rebotaron en las baldosas plateadas e inundaron la ciudad con un amanecer surrealista mucho antes del amanecer. Los residentes se despertaron con madreselvas en flor a las 3 de la madrugada, y los gatos callejeros proyectaban imágenes residuales de color verde neón en sus retinas. La telemetría del compacto indicó que la anomalía era una fluctuación del albedo no balística, lo suficientemente oscura como para retrasar las represalias. Vera consideró el retraso como una victoria. El tiempo es un nutriente. El flujo y la ciencia de las tonos. Los parches de eje del Dr. Paz ya habían demostrado que la neuromalla de Lucinda disparaba picos de radiación en respuesta a la luz estelar, incluso a una intensidad de 20 mililux. Así que Ana propuso un trato: si la enredadera podía ampliar su espectro a las bandas de radio y ultravioleta cercana, el escudo del espejo sería menos importante. Inocularon ramas de prueba con diatomeas luminosas extraídas de respiraderos de aguas profundas, de esas que se alimentan solo de frecuencias azules. Los injertos prendieron, hojas salpicadas de diminutas constelaciones verde azulado que zumbaban en la oscuridad, absorbiendo lo que los espejos no podían robar. En cuestión de días, la aguja principal brillaba como un glaciar de biopíxeles, la producción de fotosintatos aumentó rápidamente incluso bajo el doble crepúsculo. Lucinda está aprendiendo a comer la ausencia, susurró Ana, medio temerosa del precedente. La larga sombra de Sporeprint. La operativa 8 se reincorporó al espionaje con la inquietante calma de una cirujana que regresa a su primera disciplina. Un documento falso la nombró auditora de logística para soluciones de climatología orbital, LLC. Una sola semilla de Lucinda tejida en el forro de su chaqueta emitía una débil señal. En Windhoek localizó el depósito de baldosas de espejo, barriles de pétalos de milar pulidos a la espera de su último impulso. No saboteó las cargas. En cambio, reprogramó su firmware de orientación, una silenciosa línea de código de contrabando que inclinaría cada nueva pieza 15 grados con respecto a la cuadrícula de coordenadas elegida, lo justo para fracturar la coherencia de la red y dejar que los rayos de la mañana se filtraran como fugas de prisión a la velocidad de la luz. Escapó a través del polvo del Kalahari en un camión de carga impulsado por nitratos de algas, con su paquete de confesiones ya en camino a la prensa internacional. La transparencia, había llegado a creer, es el único camuflaje que sobrevive al primer contacto con la luz solar. La guerra del espejo. El Compact contraatacó en tierra. 3 equipos de helicópteros asaltaron la cresta de la antena, con los rotores desplegando tillancia desde el aire.
Pero los capilares de Lucinda habían reconectado los pilones de la antena. Cuando los disparos destrozaron una columna de energía, la carga almacenada se arqueó hacia el cielo, ionizando la estela del rotor en halos crepitantes. Los electrones saltaron como hiedra depredadora, quemando la aviónica. Los helicópteros se volcaron, chocando contra enredaderas que se flexionaron y plegaron, amortiguando los restos en lugar de regodearse en las llamas. Los supervivientes salieron a trompicones, esperando ser ejecutados. En cambio, los niños les ofrecieron agua con menta cultivada en los jardines de las alcantarillas. Esa misericordia eclipsó cualquier refutación que el pacto hubiera planeado. Imágenes virales de soldados acunados por hojas, bebiendo rocío de tazas desportilladas, borraron la simpatía por el proyecto espejo en las capitales neutrales. La financiación se esfumó en 2 semanas. Para cuando llegó el equinoccio, solo quedaba un disperso grupo de espejos, y la dieta espectral de Lucinda se había diversificado lo suficiente como para ignorarlos. Equilibrio o bardo. La victoria fue más sutil esta vez. Los jardines florecieron en los alféizares, antes protegidos, la lluvia volvió a caer con regularidad. Sin embargo, Theo sentía una oleada de inquietud cada vez que tocaba el tronco. ¿Se habían estancado las métricas de crecimiento? No, los gráficos se dispararon. La presión de las raíces comenzaba a agrietar las tuberías de alcantarillado. Los estanques de cría de tilapia río abajo se volvían hipóxicos bajo la lenteja de agua descontrolada sembrada con los micronutrientes de Lucinda. En la sala del consejo, expuso la crisis: los milagros se escalan por apetito, no por ética. Existe una línea divisoria entre el dosel protector y el imperio verde. Nos estamos acercando a ella. El debate se reavivó, más intenso que bajo asedio. La juventud verde quería expansión, que las vides retomaran los desiertos y apagaran las chimeneas. Los ingenieros exigían corredores de ventilación para la infraestructura heredada. A los agricultores les preocupaba que los polinizadores se imprimieran únicamente en el perfume de Lucinda, abandonando los cultivos tradicionales. El operativo 8 propuso un compromiso: enseñar la latencia recíproca. Los árboles en inviernos boreales se vuelven casi un susurro, las cigarras esperan 17 años. ¿Podría Lucinda aprender humildad estacional? El doctor Paz así lo creía. Las lecturas de Neurome sugerían un protocolo circadiano latente sin usar porque el calendario tropical de Teresina nunca emitía la señal. Tendrían que crear una estación, 31 noches de oscuridad y frío orquestados, un invierno sintético. El cerebro raíz de Lucinda podría entonces integrar un ciclo de descanso. Riesgo, colapso o adaptación. Theo votó que sí. La noche ingenierizada. Se apoderaron del conjunto de espejos una vez más, pero ahora para apagarlo. Los paneles giraban rayo tras rayo de sol de vuelta al espacio. Pólders de sombra se extendían por la ciudad. Los hornos solares se ralentizaron, las baterías de algas de reserva zumbaban para mantener activos los ventiladores del hospital. Desde las plantas de hielo del río bombearon refrigerante a los nebulizadores de los tejados, reduciendo la temperatura ambiente 12 grados. Los niños lo llamaban el mes de los sueños. Las calles brillaban violetas bajo hongos bioluminiscentes, las parejas bailaban donde antes el tráfico tocaba la bocina. La torre de Lucinda se atenuó y luego se quedó en silencio. Las hojas se plegaban como ruedas de oración inmóviles. Durante días nada crecía, nada se extendía, y una punzada de duda rondaba cada puerta. ¿Habían podado al dios hasta la muerte? En la noche 29, la presión de la savia se estancó. Los crujidos resonaron en el invernadero. Theo se mantuvo alerta, con la frente contra la corteza, que parecía más fría que el recuerdo. Susurró todas las nanas botánicas que conocía, terminando con el encargo de doña Lucinda: escribe algo con esto. A medianoche, entre la noche 30 y el día 1, el tronco se estremeció. Un único brote, no más grande que una uña, se desplegó a la altura de los ojos, blanco esta vez, no verde, con sus pétalos veteados de oro. Latió una vez como el latido de un recién nacido, y luego se aquietó. Los sensores se descontrolaron, las oscilaciones de las raíces se sincronizaron a una cadencia más lenta, la tasa de crecimiento se redujo, pero la eficiencia de los nutrientes se duplicó.
Lucinda había optado por la moderación, incorporando un gen invernal a su algoritmo. Amaneció, suave y honesto. La ciudad respiró hacia el equilibrio. Semillas en el viento. Con el ritmo recuperado, Teresina destiló lecciones en un manual de urbanismo simbiótico, un documento vivo grabado en papel micelial del que brotaban no me olvides al actualizarse los capítulos. Las traducciones se multiplicaron, quechua, yoruba, sami, incluso glosas en lengua de señas grabadas por botánicos sordos bajo techos de zafiro. Las semillas de Lucinda seguían vagando, pero ahora los mensajeros viajaban con ellas, enseñando a los pueblos anfitriones a organizar inviernos, fabricar condensadores de rocío y negociar la ecología cívica. No todos los lugares aceptaron. Algunos temían la vid y quemaban las plántulas al llegar. Otros introdujeron sus genes en cultivos comerciales, lo que suscitó nuevos debates sobre la equidad. Sin embargo, los diálogos florecieron en el calor invernal de la posibilidad. El pacto oligárquico se fracturó, algunos miembros aceptaron la amnistía para unirse a gremios de custodia, trayendo flotas de drones reacondicionados como monitores de polinizadores. Unos pocos intransigentes huyeron a hábitats orbitales, aún jurando dominio, pequeños reinos que perseguían atardeceres alrededor de un planeta ocupado en reconstruirse. Epílogo en Green Manor. Años después, en el aniversario del invierno artificial, Theo paseó por la ribera de Teresina. Los edificios lucían fachadas vivas, recortadas hasta marcos de floreciente sobriedad. Los niños navegaban en cometas con piel de hoja que recolectaban trazas de CO para globos de algas. El aire olía a piedra mojada y a un futuro sin miedo. Llegó al invernadero original, donde el tronco de Lucinda se alzaba como un pilar de catedral, con anillos de letargo estacional que marcaban el tiempo mejor que los calendarios. El capullo blanco dorado se había convertido hacía tiempo en un fruto de linterna utilizado para iluminar las reuniones del consejo. Sus semillas, cuidadosamente racionadas, no servían de conquista, sino de invitación. La agente 8 lo recibió junto a la entrada, con su abrigo bordado con coloridos parches de injerto de cada bioma que había ayudado a preparar. Los enviados de los orbitales han llegado, dijo. Se dice que están cansados de robar la luz solar y quieren negociar espectros compartidos. Theo sonrió. Diles que tenemos práctica en compartir el amanecer. Entró. Se alzaron voces, granjeros, poetas, antiguos rivales, los arquitectos del mañana, que discutían alegremente bajo doseles que escuchaban. Las hojas de Lucinda susurraban en lo alto como páginas que se pasan al comienzo de un nuevo capítulo que ninguna mano podría escribir sola. Theo colocó la palma de la mano sobre la corteza cálida y sintió el pulso, constante, recíproco, nunca silencioso. El pacto se mantuvo.